Bienvenidos a la pantalla de Canal E. Vamos a comenzar con el análisis de la situación de los gobernadores en relación a cómo redujo el gobierno nacional el envío de fondos. ¿Qué puede llegar a pasar en este contexto, además, con la ley bases y, en definitiva, ¿no?, con la posición que tome cada gobernador de cara a lo que sin duda va a ser y ya es evidentemente un ajuste? Que salpica obviamente sobre lo económico, ¿no? Sobre lo económico y sobre lo financiero. Vamos a ver en base a esto qué va a pasar también la semana que viene con los mercados y con el dólar. Está con nosotros Ariel Maciel, ya conectado, que nos trae el desarrollo de este tema. Ari, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Rocío, buen día, Mariano, ¿cómo andan? Y efectivamente, a ver, la caída en desgracia de la ley ómnibus iba a traer consecuencias, pero para algunos se preguntan si ya no había antes algunas decisiones que los gobernadores habrían tenido en cuenta para tomar determinadas decisiones en el momento de la votación. ¿Por qué? Porque durante enero hubo un recorte muy fuerte en las transferencias de las provincias de la nación hacia las provincias, lo que implicó un desfinanciamiento de varios sectores de la administración pública provinciales. Por caso, ayer el gobernador Axel Kicillof mandó un comunicado hablando justamente de que la provincia de Buenos Aires puso recursos propios para pagarle el salario completo de los docentes, porque la parte que enviaba el gobierno nacional no se cumplió. Por lo tanto, esto sucedió en otras provincias, algunas que directamente se lamentaban por el recorte de los ingresos de los docentes, lo que implicaba justamente un conflicto en sus provincias. Ahora, en ese contexto, tenemos que ver un poco cómo vino la novela, ¿no? Porque ayer se conoció también la quita de subsidios que hará al transporte público del interior del país, con un boleto que va a superar los 1.000 pesos según los primeros análisis. Todavía no saben qué va a pasar en concreto las cámaras empresarias, que están realmente sorprendidas. Pero ahí en el medio nos queda otro dato que es bastante particular. Hasta ahora hablamos de aliados y enemigos prácticamente entre el gobierno y el gobierno nacional y las provincias. Hablábamos en algún momento de legisladores dialoguistas, por tanto, confrontando con los otros legisladores que tienen una postura más rupturistas, como podrían llegar a ser aquellos que están vinculados con el peronismo. Pero hasta el momento los dialoguistas había como un lugar puesto más cercano a las banderas de la Libertad Avanza. Quienes sí están totalmente alineados son los empresarios, el Círculo Rojo, ¿no? Que de hecho apenas cayó en desgracia la ley de bases, lo primero que hicieron fue decir, acá tenemos un problema, esta ley tenía que salir porque tiene que dar certidumbre a los negocios, y le daban un fuerte respaldo. De hecho, estarán los grandes empresarios junto a Javier Milei en el Vaticano durante este fin de semana para acompañar al jefe de Estado en la visita al Papa Francisco y en la canonización de Mamantula, que es la beata que está justamente reconocida por el Vaticano. Pero, ¿qué pasa o qué va a pasar hacia adelante? Hasta ahora teníamos entidades empresarias fuertemente comprometidas con la ley ómnibus y especialmente con la reforma laboral del DNU 7023. Ahora, ese contexto esperaba que se resolviera más rápido de la cuenta. ¿Sí? La preocupación, de hecho, hablé con un empresario de un sector muy afectado y decía, lo malo es que esto se estire demasiado. ¿Por qué creen que esto es lo malo? Básicamente porque esperaban un entorno legal, un entorno legislativo resuelto para poder meterse en las cuestiones estrictamente de la actividad y poder, en este caso, tensionar. ¿Qué pasa en este momento? El consumo durante enero se cayó un 30%, por lo menos con picos del 30%, ¿no? En algunos casos entre el 20 y el 25%, en otros, pero llegó hasta el 30% de caída del consumo. Esto está
generando ya una crisis más rápidamente, especialmente en las pymes, y en muchos lugares del país ya empieza a haber despidos más cotidianos dentro de los planteles, Ari, de las pequeñas empresas. sobre eso, bueno, el propio presidente había sido muy cuidadoso, ¿no? A la hora de dar pronósticos. Dijo, creo que para el mes de junio más o menos la inflación podría estar alrededor de un dígito y obviamente es algo que resuena, ¿no? Incluso en relación a lo que se había dicho anteriormente iba a pasar con la inflación en este año. Efectivamente, es algo que para algunas empresas, podría ser una buena noticia. Lo que temen, Rocío, es que esta inflación de un dígito llegue en medio de una profunda recesión de la actividad. Lo que termina siendo un contexto realmente malo. Si vos tenés ley o tenés reforma laboral y tenés inflación medianamente yendo hacia un control, porque por más que sea un dígito seguirá siendo alta, claro, lo que no vas a tener son empleos y lo que vas a tener es un cementerio de fábricas y especialmente de industrias. Sabes que esto está generando una suerte de rebelión dentro de las entidades, por ejemplo, en la Unión Industrial Argentina, donde ya hay empresas que empiezan a plantear la necesidad de discutir estos temas sobre la mesa de gobierno, de negociación con el gobierno. En un comunicado que sacó la Junta Directiva hace pocos días habló de la preocupación por la caída de la actividad, pero están esperando un informe clave que va a salir en los próximos días, en donde, según nos adelantaron, todos los rubros del sector industrial están dando en rojo. ¿Sí? Todos los sectores y las regiones están teniendo complicaciones y esta decisión del gobierno nacional de tensar la relación con los gobernadores, de aumentar los costos, porque en definitiva la suba del transporte va a terminar afectando a los trabajadores. Los trabajadores van a tener menos capacidad de consumo, más allá de las discusiones paritarias, ¿no? Que le van a pedir más dinero a las empresas. Está generando una recesión muy fuerte y la va a profundizar, y esto es un tema muy, pero muy difícil. Con una alerta más, dicen, dentro de unos meses se abre las importaciones en la Argentina. Eso va a ser una competitividad desleal de parte de empresas del mundo que tienen subsidios del Estado y que van a llegar a la Argentina a competir contra productos locales que venían con algunas complicaciones, pero ahora, además de la inflación, además de los costos que tienen, van a sufrir problemas internos en torno a lo gremial, en torno a la actividad, y ya sin stock, porque dicen se están gastando el stock para poder evitar la suba de costos. Sí, igual el tema, a ver, importaciones es como que está salvado, entre comillas, a medida que el Banco Central vaya teniendo dólares, ¿no? A medida que entren los dólares de la cosecha para ahí. Y después el otro tema, que muchas empresas confiesan, no despedimos porque no tenemos plata, ¿no? No podemos darnos ese lujo, entre comillas, de sacar gente porque es muy caro, no tenemos plata, ¿no? Sí, pero Mariano, sabes que hay una lógica y que lo están planteando y que lo venían planteando desde diciembre casi tímidamente, pero ahora cada vez lo ponen más en debate. El punto es, no van a esperar a que las empresas fundan, sino más bien las familias o los dueños de las empresas lo que plantean es, ante un escenario que el negocio no da y teniendo en cuenta que el futuro es de una actividad en caída, hablando de crisis, de planteo del gobierno nacional, de Javier Milei, de una crisis extendida en la actividad económica, de que la Argentina va a seguir en recesión durante bastante tiempo, lo que sacan cuenta es pagar lo que tiene que pagar, pero no fundir a las familias, no fundir a las arcas personales y preferiblemente cerrar. Se habló mucho de los cierres preventivos de fábrica, de si esto no tenía solución, podía llegar a tener un beneficio individual antes de caer en lo que sucedió durante los 90, cuando las fábricas muchas veces terminaban endeudándose hasta último momento todo el capital que tenían para intentar salvar su fábrica, digamos, que es en algún punto
el orgullo de cada empresario. Hoy esa experiencia está aprendida. Para muchos van a llegar hasta donde les permite el modelo. Obviamente que el objetivo ahora es poder exportar. Entienden que el consumo interno seguirá siendo un conflicto para este modelo de negocios, y las que se puedan reconvertir tecnológicamente puedan llegar a exportar, puedan ser competitivas desde ese punto de vista, y soñar con que van a tener mejores condiciones impositivas y en ese contexto poder salir a venderle al mundo. Del otro lado, si van a seguir pensando aquellas que todavía están pensando en lo que es el consumo interno, van a tener un conflicto realmente muy grande y lo están viendo. Por eso digo que va a haber algunas voces muy disidentes dentro de entidades grandes que hasta el momento venían tratando de hacer la vista gorda, básicamente porque acompañaban el contexto que le da la ley de bases, ¿sí? De mejoras en cuestiones impositivas, y el DNU en el capítulo laboral, más allá de que está frenado. Sabemos que, por ejemplo, la UIA ya anunció que va a ser amicus curiae de la Corte para poder respaldar esta iniciativa. Bueno, sobre todo a prestar atención qué pase con ese punto, ¿no? Con la reforma laboral, lo que vienen pidiendo hace mucho, ¿no? Desde ahora solamente, y que seguramente en este contexto que repasábamos, Ari, habrá novedades pronto, ¿no? Sobre el plan de acción que tomen. Habrá que ver también si el Gobierno Nacional, incluso presenta una propuesta alternativa, ¿no? Tal vez ya en el periodo de las sesiones ordinarias. Sola, digo, ¿no? Bueno, una reforma sola. Sí, exactamente. Bueno, algunos empresarios, Rocío, ya empezaron a plantear el hecho de nosotros estamos de acuerdo con la reforma, pero habíamos dicho que tenía que ser por medio del diálogo y dentro de las instituciones, ¿no? Muchas de estas entidades generalmente durante los años anteriores planteaba cada vez que había una decisión del gobierno central sobre una cuestión legislativa o sobre una cuestión judicial, lo primero que salía era pedir el respeto a la República y a las instituciones. Algo parecido a lo que les reclamó Elisa Carrió a los legisladores que aprobaron las transferencias de los superpoderes, digamos, ¿no? De parte del Congreso hacia Javier Milei en el contexto de la ley ómnibus, cuando le dijo, muchos de ustedes pedían o reclamaban o hablaban de república y ahora van en otro camino. Bueno, algo así está pasando dentro de las entidades, diciéndole, muchachos, nosotros hablábamos de que teníamos que cuidar las instituciones, de que no podía haber un gobierno kirchnerista que avasalle al Congreso, a la justicia. Sin embargo, ahora se está respaldando una reforma laboral que sale por decreto, sin diálogo, y que genera fuerte tensión con los gremios con los que venían construyendo algún tipo de vinculación. En ese contexto, algunos empiezan a hablar sobre la posibilidad de que este mismo proyecto, quizás con algunas modificaciones agregadas por parte de los empresarios, se discuta en el Congreso, porque sería ahí, digamos, muchos de los dialoguistas, de los legisladores dialoguistas que están de acuerdo con esta reforma laboral, podrían llegar a acompañar esta idea. El problema, ¿cuál es? Ya lo sabemos, es cómo se recomponen los lazos entre la Casa Rosada y el Congreso, especialmente con las provincias, ¿sí? Hoy está todo realmente muy tenso, hay mucha preocupación al punto tal que, hablando del DNU, hay preocupación de que los gobernadores den vía libre a sus legisladores para que finalmente la propuesta del kirchnerismo, que sea tratar el DNU en el Senado para poder, ante la dilación de la conformación de la bicameral en diputados, para poder darle de baja a esta herramienta clave que todavía sigue en pie, justamente porque el Congreso no lo trata. Si los gobernadores se enojan, realmente son la llave para poder tratar este tema en el Congreso y dejarle a Milei también sin un DNU que es clave en muchas de las cosas que vienen pasando hasta el momento, y que está, como está vigente, le está dando ese respaldo. Totalmente, Ari. Gracias.